Buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que ustedes vean esta grabación. Vamos a seguir con esta segunda parte de la salud pública y vamos a ver un poco lo que es la historia que ha tenido la salud pública. Antes vimos en lo que consistía, a lo que se dedica, y ahora vamos a ver un poco de historia de esta salud pública. Como ciencia, tiene un poco más de un siglo de existencia, ¿ya? Y como medidas de conservación desde los comienzos de la historia de la humanidad, ¿ya? O sea, esto un poco se ha venido viviendo para conservar la especie desde los comienzos, o sea, desde que tenemos conocimiento, podemos ver algunas acciones de conservación eh, para la salud de las personas. Por ejemplo, tenemos los egipcios, que es el pueblo que tenemos un poco más de conocimiento. Bueno, tenían una higiene personal, tenían fármacos, agua para beber, tenían canales, etcétera. O sea, estaban organizados de modo que cuidaban su salud y tenían ciertos sistemas para eliminar las aguas que no eran limpias y todo lo que fuera contaminante. Los indostanes, que tenían, por ejemplo, cirugía estética, patrones de alimentación, sexualidad, descanso y trabajo. Tenemos un libro en sánscrito del siglo IV antes de Cristo que un poco nos demuestra todo esto. Y un modo de vivir para tener salud. Acá en la imagen tienen también algunos eh, instrumentos que se usaban, ¿ya? Por ejemplo, para los dientes, para hacer algún tipo de cirugías, etcétera. Porque ya sabemos desde los antiguos egiptos esto existía. También tenemos, por ejemplo, los hebreos en la ley mosaica tenían su primer código de higiene, de aseo personal, de letrinas, higiene de la maternidad, de los alimentos, etcétera. Dentro también de los otros pueblos, los griegos, los romanos, sabemos que existía el aseo, el ejercicio físico. Encontramos en las ruinas del antiguo imperio romano estos baños públicos donde se cuidaba mucho la higiene. Bueno, y los griegos sabemos todo lo que ellos hicieron también por la salud y el ejercicio físico sobre todo. Tenemos como origen, ¿no?, los Juegos Olímpicos que nacieron en la antigua Grecia. Y en América, bueno, también tenemos estos pueblos antiguos, sobre todo los aztecas, ¿ya?, que tenían todo un sistema y aprovechaban, por ejemplo, del mismo lago, cómo cultivaban y aprovechaban las tierras. Y viendo que había crecidas de agua, por ejemplo, ellos hicieron tipo islotes y supieron convivir bien con la naturaleza. Después tenemos las antiguas ciudades, en la Edad Media. Esto después vino este pensamiento de la mortificación, del desprecio por lo mundano, y se descuidó mucho lo que era toda la parte de presentación personal y de aseo, y después, tuvimos grandes también epidemias y enfermedades que azotaron a la humanidad, como la peste negra, la peste bubónica, etcétera. En Venecia, ¿ya?, en el siglo
en el siglo XIX tuvo también un gran desarrollo de toda esta realidad y podemos ver la construcción de esta ciudad para, para poder aprovechar y poder también huir como les decía, estas construcciones de ciudades, por ejemplo, Venecia, que se había construido para ir huyendo de las invasiones que tenían estos pueblos, y se fueron construyendo estos canales, que en un principio fueron eh, los que recibieron todos los desperdicios. Bueno, después tenemos en el siglo XIX este desarrollo de la salud pública en Inglaterra con Chadwick, ¿no?, que impulsó estas leyes en las ciudades industriales, de manera que empezaron a tener mucho más cuidado también en el trabajo, a pensar en la seguridad pública de los trabajadores. Bueno, en el siglo XIX tenemos en la Alemania Wirtschaft, en la política, es medicina, una política de medicina a gran escala. Hay transformaciones sociopolíticas que mejoran las condiciones de vida de los trabajadores, y esto fue muy importante. Se empezaron a preocupar de los trabajadores y de las condiciones en que trabajaban, de manera que protegieran también su salud. Bueno, después tenemos también la época microbiana del siglo XIX, ¿no?, en que se centró en la protección al individuo, y ahí empezó la salud pública a estar en segundo plano. ¿Por qué? Porque empezó a tener gran auge todos estos descubrimientos de los microbios, ¿no? Y, y, y queda un poco en segundo plano esta salud pública que se preocupaba como de prevenir. Bueno, y después en el siglo XX resurge como una disciplina, y también después nace la Organización Mundial de la Salud, que la conocemos como la OMS. Bueno, esta crisis de la salud pública desde la década del 40, bueno, como tuvo un gran auge esta atención médica vinculada a este individuo enfermo, ya que era mejor, bueno, surgió, como habíamos visto antes, surgieron los hospitales, surgieron todas eh, estas instituciones que cuidaban, pero cuidaban al individuo enfermo, y la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud fueron dejadas de lado. Entonces se preocupó más de lo que era enfermo, ¿no?, y de la práctica de la farmacología, porque empezaron a surgir también nuevos medicamentos, etcétera. Y también la imposibilidad que tenía las nuevas sociedades de proteger la salud de sus habitantes. También hubo este gran auge hacia las ciudades, ¿no?, toda esta gente que se movió, como ahora lo tenemos también con estos grandes movimientos de inmigración que hay, y que suelen también incitar o hacer que surjan crisis sanitarias por el movimiento que hace las personas en gran cantidad hacia otros lugares, ¿no? Y a pesar de todos los avances que venían teniendo en la atención individual, pero esta distribución inequitativa del progreso ha acentuado estas desigualdades. Y esto también ha aumentado los costos y ha hecho que la atención médica sea así
buena atención médica sea solo para algunos, sino para todos. Esta nueva salud pública que vuelve a nacer y que es refundada y se funda en un presupuesto filosófico teórico de la salud y la vida, ¿no? Pone mayor énfasis en esta promoción y prevención. Y ahora se ha estado trabajando y se ha puesto mucho más en relieve todo esto de la promoción y la prevención, porque con los años nos hemos dado cuenta que es mucho mejor prevenir que curar, y que es mucho el ahorro que tiene de recursos si se hace una buena promoción y prevención. Perdón. Por esto ha sido importante y han tratado las políticas de Estado de integrar, ¿no? La acción social en todos estos programas de salud y integrar a los diversos actores y poderes, además del Estado. O sea, se ha visto que es necesario incluir a la economía, a la parte de organizativa, de estructuras, de cómo se organiza un país, una ciudad, cómo se organizan estas distintas construcciones, por ejemplo, en el mismo desarrollo de las ciudades, para ayudar que éstas sean mucho más amigables y también protectoras de la salud para sus habitantes, ¿no? Y la salud se empieza a mirar desde una perspectiva democratizadora, o sea, que sea un poco para todos. Bueno, esta salud pública convencional miró a la población como objeto a ser intervenido, o sea, se cambia este paradigma y empieza una nueva concepción, esta salud pública alternativa que requiere mirar a los destinatarios como sujetos, no solo como hay objetos, sino que estos mismos sujetos son capaces de crear y generar salud, de organizarse en instituciones destinadas también a la prevención de la enfermedad, a la promoción y a la recuperación, ¿ya? Y esto es muy importante, o sea, a las poblaciones se les hace activas de su propia salud y cuidar su propia salud. Tiene relación con otras disciplinas, por ejemplo, la medicina social, que se encarga de todo lo que es en la parte laboral, la medicina preventiva, que ve todo lo que es prevención, cómo puedo yo prevenir ciertas enfermedades o ciertos accidentes, por ejemplo, ¿no? Y la epidemiología, que ve cómo las poblaciones van reaccionando y cuáles son las enfermedades que se van presentando, la estadística, que me da los valores, ¿no? De cómo, qué es lo que más prevalece dentro de una población, etc. Esto es muy importante, ¿no? Que se relacionen entre sí y nos ayuden a ver en otra perspectiva cómo está evolucionando la salud de una población. Y como nueva definición de esta salud pública que nuevamente ha tomado auge y que está siendo importante, y ahora lo hemos visto sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, que es muy necesaria y que necesitamos tener organizaciones y necesitamos también tener una mente y un estilo de vida preventivo, de sabernos cuidar, de tener actos que sean de promoción y de prevención, como los que hemos tenido que adoptar en este tiempo, como lavarnos las manos, usar el alcohol gel, usar los barbijos, tener un distanciamiento para evitar el contagio, etc. Acá como nueva definición tenemos esta, que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, ¿no? De prolongar la vida y fomentar la salud
mediante esfuerzos organizados de la comunidad, ¿no? Y esto es destinados al medio ambiente, al control de las enfermedades infecciosas y no infecciosas, brindando educación para promover hábitos y estilos de vida saludables y desarrollando la estructura social que asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Como ven, es un cambio en la mentalidad y que también se está dando de cómo debemos vivir en armonía con la naturaleza. O sea, cómo debemos tratar de que esta armonía se realice de modo que la naturaleza no se vuelva contra nosotros. Y esto lo están diciendo todos los organismos, ¿no? También la OMS y todas las organizaciones así mundiales, que tenemos que tener un cuidado también de nuestro planeta, ¿no? Que es nuestra casa común y que nos alberga, y que si el ambiente, ¿no? O la naturaleza se enferma, bueno, se vuelca también contra nosotros. Por eso es muy importante que sepamos vivir en esta armonía. Y esto creo que es una nueva mentalidad para elaborarla dentro de nuestra mente y dentro de las nuevas generaciones. Del dicho al hecho, la salud es un derecho. Esto es algo muy concreto y que debemos vivirlo, debemos hacerlo realidad, pero para esto se deben siempre estar revisando las políticas que vienen desde el Estado y desde las partes privadas también, que hacen y aportan para que esto pueda ser realidad dentro de una sociedad. Bueno, esto es con respecto a lo que es la historia un poco de la salud pública y lo que ahora quiere lograr la salud pública. Espero que les sea de ayuda para entender lo que es la salud pública.